Buenos días. Hola, hola, buenos días a toda la gente que se está conectando. ¿Me escucháis bien? Bueno, vamos a esperar un minutito a que sean las 12 y empezamos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, que veo mucha gente que se está conectando, qué bien. Qué ilusión veros a todos, a todas. Hola, hola. Bueno, como veo que la gente se está conectando poquito a poco, empezamos en un minutito, ¿vale? Que no quiero que la gente se pierda nada, así que esperamos un poquito y vamos allá. Hola, hola, más gente que se une. Bueno, si queréis, son las 12 y un minuto, no sé cuánto habría que esperar. Yo veo que la gente se sigue uniendo, pero no quiero haceros esperar a los que ya estáis ahí. Así que empezamos. Bueno, muchísimas gracias por todos los que os estáis conectando. La verdad que es un enorme placer que tanta gente esté interesada en este tema. Me gustaría, antes de recibir al doctor Porcar, presentarme, porque aunque veo muchísima gente con la que nos conocemos, pues imagino que también hay personas que se están conectando que no me conocen. Así que nada, muy cortito, solo deciros que soy Nuria Poletti, soy psicóloga y actualmente soy la coordinadora de los Espais Familiars de Colors, junto a un equipo maravilloso que me acompaña en esta gran aventura. Y bueno, para los que tampoco lo conozcáis, deciros un poco que nuestros Espais Familiars de Colors son un recurso de atención a familias con sus niños de 9 meses a 3 años que no están escolarizados. Que no están escolarizados por deseo expreso de las familias, pues el papá, la mamá, alguien está en casa con ellos, ha decidido no llevarlos a la escuela infantil y ocuparse personalmente de su educación, pero eso no quiere decir que no quiera relacionarse con otros niños, relacionarse con otras familias, con otras madres, etcétera. Y entonces nosotros un poco lo que hacemos es eso, ¿no? Dar soporte a la crianza, a la educación, tratar de velar por los derechos de los niños, por sus necesidades y tratar de que estén lo más atendidos posible y ofrecer todas las respuestas que necesiten las familias. Y en estos espacios familiares, todas las semanas damos una charla al grupo de padres a cada grupo de padres que acude sobre cualquier tema que sea de interés para ellos. Entonces, esta situación, ¿no?, tan extraña de pandemia y de confinamiento ha hecho que tengamos que parar la actividad totalmente. Pero de alguna manera siempre queremos estar cerca de nuestras familias y ahora, pues con los recursos que nos ofrece la tecnología, pues a través de nuestro Facebook, a través de aquí, de Instagram, a través de nuestro canal de YouTube, pues tratamos de estar ahí, ¿no?, de estar a vuestro lado. Y por eso esta iniciativa, por eso el querer compartir temas de actualidad con el doctor, que creemos que os va a resultar muy ilustrativo. Y ya no robo más tiempo, Tenéis en nuestro perfil toda la información, el teléfono, el email y cualquier duda que tengáis nos podéis contactar. Y nada, voy a dar paso al doctor, que creo que está por ahí. A ver si ya lo tenemos por aquí. Esperando. A ver si se puede añadir. Se está conectando. Bienvenido. Esto está negro.
No te vemos todavía. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Buenos Bueno, días, un muchísimas segundo. gracias por habernos acompañado en esta iniciativa. Y mientras te colocas la cámara y tal, me gustaría presentarte. No, no, Bueno, no. el doctor Espera. Porcar lleva 12 años de experiencia en pediatría y actualmente pues trabaja en el Hospital Peset de Valencia y también en su consulta privada en Almazora. Él es experto en diagnóstico por ecografía, que no sé si hoy nos dará tiempo a ver qué es esto, pero bueno, lo podemos dejar para otro directo. Pero bueno, deciros que el diagnóstico por ecografía, ¿no? Pues permite en la primera visita pues ver si hay patología, si no hay patología y un poco pues actuar en el momento, ¿no? En la primera visita. Y bueno, yo que lo conozco personalmente, pues sé que es un gran profesional y además pues una persona muy cercana y que ofrece pues mucha tranquilidad y mucha confianza a sus pacientes. Y nada, bueno, vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que es esta situación de pandemia y todo lo relacionado con el COVID. ¿Sí? Y, y me gustaría también decir que hemos recibido muchas preguntas que no están directamente relacionadas con la situación actual, pero que son muy interesantes. Entonces, si no nos da tiempo a resolverlas hoy, pues las podemos resolver por mensaje privado y también podemos hacer otro directo específico. Pues, por ejemplo, nos han preguntado sobre temas de lenguaje, sobre temas de control de esfínteres, que todos son temas muy interesantes, pero a lo mejor no tienen cabida hoy porque no nos da tiempo a todo. Entonces lo podemos dejar para otro día. ¿Sí se ve mejor? Doctor, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, es que esto del directo, pensábamos que la conexión a internet iba a ir mejor, entonces estamos recolocándonos un poco y Vale. yo creo que así lo podemos ver mejor y la conexión así veréis la imagen mejor y me podéis ver un poquito mejor y se verá mejor la voz. Buenas, voy yo, ¿no? Yo te digo con un poquito de retraso. No sé si la gente nos puede decir si te oye bien, si te ve bien. Bueno, aprovecho, voy presentándome. Bueno, lo que he dicho Nuria al final, Nuria y yo somos amigos de hace tiempo por mi mujer, por Patricia, y bueno, me propuso, y doy las gracias a la Spy Familiar por haberme propuesto para hablar sobre el COVID. Es verdad que estamos viendo, o estamos viviendo en unos tiempos en los que de repente ha cambiado un poco todo. Esa pandemia, o sea, infección por coronavirus que nos dijeron en su momento en China que podía ser que afectara solo a los mayores, pues la realidad es que está afectando más, bueno, tanto a los mayores, pero también a todos los grupos de edad. Y bueno, creo que vale la pena que un pediatra pues os dé un poco de información sobre todas las dudas que surgen y que prácticamente, generalmente son casi siempre las mismas. Esperemos y también os pido disculpas por el problema de la conexión, porque parece que no va de todo bien. Y si no, una de las cosas que puedo hacer. Te oímos bastante bien, pero la imagen está prácticamente parada. Pero bueno, la gente dice que te oyen bien, que es lo que importa. ¿Qué? Acepta la otra solicitud, Nuria, que es del móvil de Patricia. A ver, un segundito, que no la veo por aquí. A ver, vamos a ver si arreglamos estos problemillas, perdonad, que son cuestiones del directo. A ver ahora.
Buenas. A ¿Qué tal? ver, ahora sí. ¿Mejor? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que Vale, sí. vale. Yo- Bueno, lo primero es daros las gracias a toda la gente que se ha conectado. Este es el primer directo que creo que hace Spice Familiar, y el primer directo que hago yo también. Dar las gracias a Spice Familiar por el hecho de haber pensado en mí. No, no. Y si queréis empezamos. Perfecto, pues Vale, empezamos. muy bien. Bueno, como nuestro público son familias con niños, la primera pregunta ¿es verdad que a los niños no les afecta tanto? Porque parece que esta cuestión ha ido y venido, ¿no? Primero se decía que sí, luego que no, tal. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, con respecto a esa pregunta, si no les afecta tanto, ahí hay que diferenciar dos cosas. Una, el riesgo que tienen de coger el COVID o el coronavirus. Entonces, lo que sí que hay claro, y esto a lo mejor me repito un poco durante la charla, pero al final hemos de tener en cuenta que la persona que más tiempo lleva con un coronavirus o que ha cogido el coronavirus es algún chino que llevará 5 o 6 meses, no lleva más. Entonces, 5 o 6 meses para saber exactamente cómo se comporta un virus y además en niños es muy poco tiempo. Sí que hay algunas cosas claras y lo que está claro es que los niños se infectan o tienen el mismo riesgo de infectarse que los adultos. ¿Vale? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los artículos que se publicó en enero-febrero del propio Wuhan decía que de los miles de casos que habían, solo habían 400 casos en niños y que de esos 400 aproximadamente ingresaron un 1%. Entonces, sabemos que lo cogen, pero lo que es la gravedad es menor. Ujú. De hecho, conozco algunos casos pediátricos y para que os hagáis una cuenta, conozco de cerca algún caso de un niño con un coronavirus de 10 días de vida, que sobre todo lo cogió porque en el ambiente familiar pues vivían 8 personas en casa y eso es algo que sí que es muy importante, el grado de carga viral que haya en domicilio. Entonces el niño lo cogió, o sea, vino por fiebre, estuvo 2 días con un poco de dificultad al respirar, se le puso tratamiento y progresivamente mejoró, pero en 48 horas prácticamente el cuadro ya se había resuelto. Ujú. Y algún otro caso de algún niño de 17, mucho más mayor, de 17 años, que con tratamiento era una tos así muy persistente, ingresó, se trató y progresivamente fue mejorando. Pero casos graves no he visto. Está claro que hay. Por todo Ujú. eso después hablaremos. Creo que hay por ahí alguna pregunta Sí. que lo comentaba. Casos graves hay, pero son muy excepcionales. Justo ahora has comentado, te lo iba a preguntar, pero lo has comentado ya. ¿De qué franja de edad hablamos cuando nos referimos a que para los niños no es tan grave? Porque nos preguntaban madres preocupadas porque sus hijos tenían pocos días de vida y otros que decían, bueno, es que mi niño es adolescente. Entonces, ¿de qué franja de edad hablamos cuando decimos que no es tan grave? A ver, cuando hablamos o sea, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, cuando hablamos de pediatría, hablamos por debajo de los 15 años. Hubo una de las webinars estas que ahora pues, están de moda con todo esto del confinamiento, justo la de la Asociación Española de Pediatría, donde nos dicen, porque al final no tengamos en cuenta que hemos de tener en cuenta que pueden haber muchos casos en niños, pero que lleguen a ingresar pocos. Ujú. Entonces tenemos muy pocos casos. Nos decían que los niños por debajo de 12 meses son los que debemos ir con un poco más de cuidado. Ajá. Entonces, la edad pediátrica nos referimos por debajo de los 15 años, pero sobre todo debemos tener un poco más en cuenta los niños, los lactantes por debajo de los 12 meses. Perfecto. Vale, pues la siguiente pregunta es respecto a las mascarillas, porque vemos niños con mascarillas, niños sin mascarillas, hemos oído también de todo el mundo tiene que llevar mascarillas, no, los niños no hasta tal edad. Entonces, un poco, ¿qué nos puedes decir de esto? Vale. En mi opinión, y yo eso sí que lo noto mucho, estamos muy acostumbrados a ver, o por lo menos en los pueblos donde tú puedes ir a dar un paseo con relativa más tranquilidad, porque el hacinamiento, o es más difícil mantener la distancia de seguridad. Eso es lo básico y lo principal. Quiero decir, si tú cuando vas a dar un paseo puedes mantener la distancia de seguridad, realmente no haría falta llevar mascarillas. Ujú. Hemos visto imágenes, por ejemplo, del Río de Valencia, donde de repente ves un montón de gente. En esos casos en el que tú no puedes mantener las distancias de seguridad, sería el caso en el que deberíamos llevar mascarillas.
Entonces, Y los pero niños también. Ah, vale. los niños, oh, espera. Sí, sí, me estoy refiriendo a niños. Los niños por encima de los 3 años. Vale. Depende que a quién le preguntes, te dirá si es por debajo de los 3 o por debajo de los 4. Ujú, De hecho, me había traído una mascarilla para hacer un pequeño inciso, ¿no? Al final, las mascarillas, la manera de colocársela sería cogiendo lo que son las gomas de detrás, poniéndoselas por detrás de la oreja, ajustando la barbilla y la zona de la nariz. ¿De acuerdo? ujú. Pues bien, ¿por qué tiene? Y que coja, bueno, tanto la nariz como la boca y que llegue hasta la barbilla. Y este sentido, ¿y cuál es el sentido? El sentido básicamente es que las mascarillas, por ejemplo, esta que es quirúrgica, están, forma para que veáis es lo que es la tela en sí y después esta de papel azul que es el filtro. Entonces, lo que hace la mascarilla al final es cuando nosotros respiramos o respiramos un ambiente donde hay coronavirus, ese filtro azul es donde se queda, digamos, pegado lo que sería el coronavirus o el virus. Si nosotros le damos la mascarilla a un niño menor de 4 años o menor de 3 años, ¿a quién se le ocurre que no se va a tocar la mascarilla? O que no se va a tocar la parte azul, o que no se la va a volver a recolocar. Entonces, en ese caso, no se debería poner, es que incluso es peor, porque al final cogerá el COVID se lo pasará a la mano se lleva al bolsillo, después se tocará la nariz, se tocará la boca. Entonces, en esos casos no está indicado. Vale. Por encima de los 3 4 años, si se le explica bien al niño, si se le explica cómo tiene que hacerlo, se le comenta y demás, en esos casos estaría indicado. Hablamos siempre de mascarillas de mascarillas quirúrgicas o mascarillas de telas con filtros. Muy bien, esa era mi siguiente pregunta. Qué tipo de mascarillas? Vale, igual me adelanto No, 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 tranquilo, en tranquilo. alguna respuesta. Entonces, por ahí sí que me suena alguna pregunta que habían mascarillas FFP2 para niños, si recomendábamos el uso o no. Desde tanto la EPE como el Ministerio de Sanidad, lo que viene a decirnos es que las FFP2 se recomiendan para profesional sanitario Ujú, o personas vulnerables. Personas vulnerables entendemos personas con factores de riesgo en adultos o en ancianos, ujú. pues gente con hipertensión, obesidad, tabaquismo, etcétera. En niños, ¿qué consideramos nosotros personal de riesgo? Principalmente son niños cardiópatas, niños, siempre hablando por encima de los 3 años, niños cardiópatas, niños pues que hayan sido grandes prematuros, o niños que sean inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos, ¿qué decimos inmunodeprimidos? Pues niños que estén recibiendo tratamiento con quimioterapia, leucemia, etcétera, o niños que lleven alguna medicación, que tengan alguna enfermedad autoinmune, que pongamos alguna medicación para que su sistema inmune se rebaje y no afecte a su propio cuerpo y por tanto esté también inmunodeprimido. Ujú. Vale. Nos siguen preguntando sobre las mascarillas y nos dicen en concreto, ya que se usa un poco rato al día, ¿es necesario desinfectarlas para el siguiente paseo o con dejarlas ventilar es suficiente? ¿Y qué aconsejas respecto a las mascarillas al llegar del paseo? Luego tenemos una pregunta general sobre qué hacer cuando llegamos del paseo, pero en concreto con las mascarillas. Vale, yo, o por lo menos yo en la consulta, sí que tengo muy claro y hablo mucho de la pediatría con sentido común y el sentido común que hablaba antes va un poco sobre esto. Sí, vamos a sitios, hacemos paseos donde, por ejemplo, en los pueblos, que estamos muy acostumbrados, con zonas cercas de la playa, donde no hay hacinamiento, no hay masificación y esa distancia de seguridad la mantenemos, no habría problema y nos olvidamos de las mascarillas. En el caso de que nos tengamos que poner la mascarilla, entendemos que nos ponemos la mascarilla porque no podemos mantener esa distancia de seguridad. Entonces, como precaución, debemos asumir que si no podemos mantener esa distancia de seguridad, somos podemos ser potencialmente infectados por el COVID, por el coronavirus. Por tanto, si cuando volvemos del paseo, si la mascarilla es de un solo uso, a la basura, y si no, pues deberíamos lavarla. Bueno, el ministerio te dice que tienes que ver lo que te dice cada fabricante. Claro. Pues, pero normalmente si la lavas a 60 grados es suficiente como para, como para cargarte del coronavirus. Perfecto. Entonces las mascarillas de tela sí que se pueden usar, ¿no? Con las precauciones de lavarlas y demás. Sí, las mascarillas de tela, sobre todo, sobre todo si tienen el filtro. Vale. O vamos, yo las recomiendo con filtro.
Perfecto. Nos preguntan también cuánto tiempo dura el coronavirus en superficies, porque también se han dicho cosas muy dispares. Y entonces cuando salimos, pues si se queda en las ropas y, bueno, etcétera, en las superficies. Bueno, yo esto te lo digo de memoria, pero si no recuerdo mal, sobre todo cuanto más duraba era en plástico y en acero inoxidable, que eran unos 72 horas aproximadamente. Ujú. Después, en el cartón, alrededor de unas 24 horas. Y en superficies como cobre y demás, unas 4 horas aproximadamente. Si nosotros tenemos contacto o no hemos podido mantener la distancia de seguridad con alguna persona en la que sospechamos que puede tener síntomas o simplemente ha tosido cerca de nosotros, menos de 2 metros, deberíamos lavar la ropa. Ujú. Nos preguntan ahora mismo, mira, nos dicen, ¿las mascarillas quirúrgicas de los peques se pueden reutilizar? Creo que la he visto por ahí. Agradezco a Susana que esté interactuando, y sentiros libres de poder mandar cualquier pregunta, que yo estoy encantado de responderlas. Si es una mascarilla quirúrgica, las mascarillas quirúrgicas aproximadamente lo que es el uso es de unas 4 horas. En el momento en que esas mascarillas aproximadamente pasen esas 4 horas, estén humedecidas por el exhalar de los niños, etcétera, debemos cambiarlas. Vale. Vale, perfecto. Pues mira, pasamos a la siguiente que dice que te comentaba antes, ¿no? ¿Qué protocolo en general deberíamos seguir al llegar de los paseos? Sí, son zonas digamos, relativamente seguras, en principio, y sobre todo, las dos medidas que eh, hay más evidencia que disminuyen en los contactos, y vuelvo a repetirme, son la distancia de seguridad y el lavado de manos. Ya podemos ponernos dos mascarillas que si no respetamos o no hacemos eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, antes de salir de casa, un lavado de manos con agua, jabón o bien con alcohólica. Y a la hora o sea, a la vuelta del paseo, nos Uy, volvemos, ahora yo no eh, te... nos volvemos a Ah, lavar las vale. manos, y después surge ahí un poco de duda o hay muchas preguntas o que yo por lo menos he oído que las ruedas del carro, en principio no hay evidencia de que el Yo coronavirus, no que no te haría oigo, falta no sé si la limpiarlas. gente... Dos, por higiene, ¿me oís ahora? Ahora, Esto está un poco entrecortado. ahora, a ¿Me oís? ratos. Sí, sí. Vale, vale. Entonces, en lo que son las zapatillas, por higiene se pueden o bien dejar o bien o bien cerca en el o en la antesala de la casa, pero realmente no haría falta tampoco limpiarlas o estar limpiándolas cada la suela. Esto está un poco entrecortado, ¿eh? Me queda cogido. Vale, perfecto. Yo te vuelvo a perder. No sé si... Ahora ya estás otra vez por aquí. Vale, nos preguntaban también un poco que nos explicaras cómo se transmite exactamente este virus. Ahora no te oímos, no te oímos. No se te oye, Manuel. A ver si podemos recuperar al doctor. Hola, hola. Estos son las cosas del directo. Te seguimos sin oír. Por ahí dicen, hemos perdido a Manuel. No, no te oigo, no te oigo. No,
Es raro porque la imagen ahora sí que se ve bastante bien, pero no te oímos. Por ahí dicen, el COVID está en la cobertura. Sí, por todas partes. A ver. Si podemos arreglar el problema técnico y recuperar la conexión. Sí, cosas del directo, dicen por ahí. Bueno, el doctor ha salido. Supongo que ahora lo podré volver a recuperar para que podamos seguir con las preguntas. A ver, un segundito, a ver que nos mande la solicitud. Hola. ¿Oyes? Ahora, sí, sí, ya estás Vale. aquí otra vez. Lo siento, lo siento. Si no, volveré a salir y volveré a entrar cuando haya algún problema de estos. Vale, perfecto. Bueno, estábamos en que cómo se transmite exactamente este virus. Vale, esa pregunta es buena porque vale, se supone que cuando nosotros tenemos el coronavirus se aloja fundamentalmente en la zona nasofaringea, bueno, en la zona de posterior a la nariz y detrás de la boca. Entonces, de qué manera? Pues normalmente nosotros cuando estornudamos o tosemos, digamos que exhalamos unas micropartículas, se llaman gotículas o gotas de flugen, que salen despedidas. Normalmente el peso molecular es bastante elevado y más o menos hablan de 1 metro aproximadamente. Fundamentalmente se transmite así. ¿Qué pasa? Que esas gotas se quedan pegadas pues, en los diferentes objetos que estén más o menos alrededor de 1 metro nuestro, como pueden ser metales, plásticos en el supermercado, y eso es una de otro de los focos de transmisión. Ayer, revisándome un poco por alguna de estas preguntas, lo que también se ha visto, en orina prácticamente no, pero en las heces, sobre todo en los pacientes que tienen diarrea por el coronavirus, porque el coronavirus también nos han dicho que fundamentalmente nos da neumonías, problemas respiratorios, pero hay casos que también pueden dar deposiciones diarreicas. Entonces, en esos casos, también se ha visto que el ARN del coronavirus está en las heces, y sobre todo si son heces patológicas o heces de tipo pues, más blandas o de tipo diarreico. Vale. Antes hablábamos de que los niños en su mayoría son asintomáticos o que lo pasan de una forma muy leve, pero sí que se ha hablado mucho de la forma en que los niños contagian a los adultos, ¿no? Que se comenta que lo contagian mucho, que son muy contagiadores. Luego leí un post hace 2 o 3 días que decía que esto era un error y que no contagiaban tanto como se pensaba. Entonces, un poco, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, eso viene a raíz de un estudio británico que cuando todos pensamos o la idea es pensar que a lo mejor es como la gripe, ¿no? Los niños se juntan, se lo contagian entre ellos y después nos lo pasan. Pero viene un estudio británico que dice que, bueno, después de haber revisado un poco la bibliografía, parece bueno, que no contagian tanto. Bueno, yo me leí expresamente por ese estudio. Claro, los estudios que se hacen en niños o la mayoría de estudios que se han hecho están en niños confinados. Los niños que están confinados, el único que puede traer el virus a casa es el que sale fuera, que es bien su padre o bien su madre. En niños que están confinados, que no han tenido contacto con otros niños, es raro que puedan llegar a contagiar. Entonces, es verdad que los niños tienen esas infecciones muy poco sintomáticas o prácticamente asintomáticas, como dicen. Pues salía un estudio del Ministerio de Sanidad a ver un poco la prevalencia o cuántos nos hemos infectado en toda España. De momento las cifras son de un 5 o 10%, que eso es nada, es poquísimo. Para adquirir la inmunidad esta de grupo o inmunidad de rebaño que hablan, prácticamente hablan por cifras de 60.
Entonces, de momento, eso es muy poco. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que viene en esos estudios? Congelar. De verdad, sí, sí, está aquí. Pero de momento te oímos. No, ahora ya no. No te oímos. Si quieres volver a salir y te vuelvo a rescatar. Vale, a ver. Si nos llega la solicitud. Bueno, perdonad, estas cosas que ya sabéis que a veces, pues, vale. A ver, conectando. Ya. ¿Te oímos? Vale, ¿estamos? Sí, sí. No, otra vez te Vale, perdemos. perdón. Sí, lo que habla al final es que de que los niños, los estudios prácticamente son niños confinados. Entonces, eso poner en la práctica contagiados. ¿Me oís? Ahora, Joder. ¿Me oís? sí, yo te oigo, sí, sí. ¿Ahora? Sintomáticos o asintomáticos hasta que realmente no se haga unos estudios serológicos que nos digan cuántos niños lo han pasado. Otra vez se corta. No, bueno, yo no. Por ahí decían que sí, no sé. Yo no te oía. A veces se corta, dicen. Ahora no. Vale, Ahora, ¿estás aquí? sí, Uy, estoy. se oye muy ¿Estás? mal. ¿Estamos? Sí, así, así. Estás así, así. No se ve ni se oye. Corta. Vale. 90.000 test serológicos, pero eso es muy poco. Entonces, pues de momento no podemos decir con evidencia si que los niños son muy contagiadores o poco. El problema será cuando empiecen las guarderías, que ahí realmente sabremos si son muy contagiadores o poco contagiadores. Vale. Igual que al principio has dicho que los síntomas en los niños eran más leves y tal, también hemos escuchado alguna noticia últimamente que nos comentaba que había aumentado el número de contagios en niños, pues sobre todo desde que ha empezado la desescalada, desde que los niños pueden ir a pasear y tal. Y nos preguntan que qué se sabe al respecto de este aumento y también qué se sabe de esta enfermedad relacionada con el COVID, ¿no? De la enfermedad de Kawasaki, que parece que en Estados Unidos se empieza a comentar mucho. No sé si nos va a poder contestar. Por ahí dicen lo de las guarderías va a ser una bomba. Claro, es que es muy complicado, ¿no? No sabemos qué pasará de cara. No, no te oímos. Te vemos, pero no te oímos. Se ha vuelto a ir. Bueno, a ver. A ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Está conectando. Vale, ¿ahora? Ahora sí. Venga, dale. La Perdón a última todos. pregunta, ¿la has escuchado o te la repito? Supongo que es posible que fuera lo del Kawasaki. Sí, sí. Vale. A ver, el Kawasaki
Claro, si te viene con el coronavirus que viene de China y encima tiene este nombre de Kawasaki, pues claro, al final ya te asustas. Pero bueno, el Kawasaki es algo que conocemos nosotros, o los pediatras estamos muy... o lo conocemos desde hace tiempo, ¿vale? Al final el Kawasaki lo que viene a ser es, tú tienes una infección o una bacteria o un virus, entonces tu cuerpo responde de una manera se llama superantígeno o de una manera muy importante inflamando tu propio cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces esto se ha visto con el Epstein-Barr, por ejemplo, con el citomegalovirus y probablemente también se pueda asociar con el coronavirus. Sí. ¿Qué pasa? Lo siento. No. Otra vez no te oímos. Bueno, lo siento, ¿eh? Lo siento que estos problemas del directo, pues siento que nos impidan un poco continuar de una forma... Hola. Vale. Entonces, ¿por dónde iba? El Kawasaki es algo que nosotros o los pediatras estamos muy sensibilizados y tiene unas características clínicas muy claras. Pues que tenga 5 días mantenidos de fiebre, que tenga una inflamación de algún ganglio, que tenga una conjuntivitis que no haga legaña, que la lengua esté como aframbuesada y los labios secos. Bueno, una serie de características. Creo que no, que no me oyes. Por ahí comentan que a lo mejor si coges el teléfono, no sé si es que lo tienes apoyado, que a lo mejor si lo coges con la mano funcione mejor, no lo sé. O en otra zona de la casa, a lo mejor hay más cobertura. Gracias a todos los que nos decís que es muy interesante. Ojalá que podamos continuar y seguir con las... Y nos gustaría contestarlas a todas, a ver si nos da tiempo y podemos también contestar a las personas que estáis ahora preguntando. Marta nos dice, ¿cómo limpiar las manitas de un bebé en la calle, ya que se las ponen mucho en la boca? Buenas. Hola. Vamos a cambiar de localización de la casa a ver si... Muy bien. Igual tenemos algún intruso, ¿eh? Igual tenemos algún pequeño coronavirus por aquí. Eso lo has dicho antes, ¿eh? Que igual era el coronavirus que estaba en las redes. Sí, no os preocupéis. Vale, lo que hablamos del Kawasaki. Los pediatras están muy sensibilizados con el síndrome de Kawasaki y tienen unas características clínicas muy claras. 5 días de fiebre, que tengan algo que se inflame, una conjuntivitis que no dé legañas, los labios fisurados o la lengua frambuesada. Entonces, cualquier niño que vosotros, cualquier hijo vuestro que tenga, no 5, sino menos incluso, y además se acompaña de mucha irritabilidad, lo llevaríais lo llevaríais al médico seguro, o sea que sería algo que os llamaría la atención. También se describe el hecho de niños con un dolor abdominal así muy importante o un cuadro de dolor de abdomen agudo y cuando haces la analítica pues que estén como muy alterada. En todos esos cuadros vuestros hijos están realmente mal, o francamente mal. Entonces son cuadros con el que consultaríais con el que consultaríais a urgencias. O sea que en ese aspecto no os preocupéis. Que yo conozca, solo hay un caso publicado de una niña creo que era alrededor de los 11 años, con un dolor abdominal intenso, que una vez se puso el tratamiento específico para el COVID, en 24-48 horas mejoró. Vale, seguimos. Hemos superado la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos inmunes? ¿No somos inmunes? ¿Durante cuánto tiempo dura esta inmunidad? Vale. Cuando hablamos de inmunidad, hablamos de lo que llamamos nosotros que tu cuerpo haya sido capaz de generar anticuerpos. Anticuerpos es lo mismo que la Ig o la inmunoglobulina. Seguro que ya los habéis oído porque estamos hartos de escucharlo. Hay 2 tipos, la M y la G. La M es que hemos pasado la infección o se eleva después de haber pasado la infección a los 7 días aproximadamente. Y después esa progresivamente va bajando y después
la que da la inmunidad permanente es la IgG. Como os decía al principio del directo, no, la persona que más tiempo haya podido tener ese IgG elevado será algún chino que lo dejó al principio, unos 6 meses. No sabemos contra este coronavirus cuánto dura, cuánto durará ese nivel de IgG mantenido. Contra otros coronavirus, esa inmunoglobulina suele estar elevada entre 2 y 3 años. Aquí tengo una pregunta que es concreta de una persona y que no sé si la has contestado un poquito al principio porque nos dice, mi hija de 22 meses tiene atopia respiratoria, lleva tratamiento, ¿tiene más riesgo de COVID? Vale. Cuando entiendo que porque a lo mejor son términos a lo mejor que pueden ir cambiando, pero cuando hablan de atopia respiratoria, yo entiendo que será, digamos, un estigma atópico que predispone a que ella tenga a lo que nosotros llamamos una hiperreactividad bronquial o que cuando la niña se constipe enseguida tenga pitos. Entonces, el riesgo de contraerla es el mismo. Pero en esa paciente, probablemente cuando coge el coronavirus, si a algunos niños se les da simplemente un poco de tos, mocos y ya está, esa niña probablemente... Ahí se ha parado. Te oímos, continúa. No, ahora no. ¿Sí? Hola, ¿ahora sí? ¿Me Sí, oís? sí, ¿ahora sí? Vale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, perfecto. Dime. Pues, y ahora imaginemos que nuestro hijo tiene síntomas relacionados con el COVID o que a nosotros nos lo parece. ¿Es momento de acudir a urgencias? ¿Nos esperamos? ¿Llamamos primero al pediatra? ¿Cuál sería el protocolo a seguir si vemos que hay síntomas? Bueno, pues, a ver, sí que tengo que dar una lanza a favor en esta pandemia a la atención primaria o los centros de salud. Directamente, como ha sido casos tan graves y directamente los pacientes iban al hospital a ingresar, digamos que la atención primaria se ha dejado de lado, una atención primaria que en España pues es una de las mejores del mundo. Ahora, una vez digamos que esa avalancha ya ha pasado, están empezando a implementar detecciones de PCR en los centros de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que después explicaré. Que si tienes signos de infección y piensas que es el coronavirus, tu propio médico de familia, tu pediatra, te puede hacer con una pequeña torunda, tomar una muestra y decirte si lo que tienes es el coronavirus o no. En función de cómo vea al paciente si está grave o no, pues lo puedes pasar en casa o te puedes remitir al hospital. Pero ahora, actualmente, en este momento, habría que acudir al centro de salud. O por lo menos inicialmente llamar. Perfecto. Cuéntanos que has empezado a hablar, cuéntanos un poquito en qué se diferencian los tipos de tests que se están utilizando ahora mismo y si algún día llegarán de verdad a ser masivos y todos nos podremos hacer el test. Lo que llegaran a ser masivos sería lo que nos gustaría a todos. Y a mí, personalmente, porque podríamos saber el estado inmune en el que estamos. Entonces, fundamentalmente hay dos. Y esto es importante que lo entendamos. Uno es la PCR. La PCR es lo de la nariz, para que me entendáis explicando básicamente. Y después está la serología, que es la gota de sangre, o bien una analítica o la gota de sangre del dedo, vamos, en sangre. Pues bien, lo que es la nariz, la PCR, lo que determina es si en tu fosa nasal hay partículas de ARN del virus. Y ya está. ¿Para qué sirve la PCR? Para en el momento en que tienes síntomas, decirte si lo que tienes es coronavirus o no. Para eso. ¿Qué pasa? Que hasta ahora las PCRs pues no se hacían a todos. Se hacían a los que ingresaban o a los que tenían una neumonía. Entonces habrá muchas personas que lo habrán pasado y no lo sabrán. Para eso sirve la serología. La serología lo que mide son los anticuerpos o la IG. La IG o anticuerpos hay de dos tipos. La M, que lo que te dice es que lo has pasado hace 5 o 7 días y después va bajando. Y después la IgG, que es la que te da la inmunidad permanente. Para eso está la serología. Entonces, en la consulta, con una pequeñita aguja como la que utilizan los diabéticos, con una glucemia capilar, se extraen 2 gotas de sangre, las pones en un pocillo,
en otro reactivo y en 10-15 minutos yo sé si la persona bueno, que ha tenido síntomas, sabemos si eso era un coronavirus o a lo mejor tuvo fiebre en febrero y era una gripe, por ejemplo. Si, Perfecto. si me permite, si tenemos tiempo, os contaré un caso, por ejemplo, que tuve en la consulta. El papá, a principio de la pandemia, el 13 de marzo aproximadamente, tiene fiebre, dolor muscular, un poco de tos y la mamá también. Al papá, por estar trabajando en la empresa, le hacen los anticuerpos y le sale positivo. Entonces, lo que hemos visto o lo que se está publicando es que tú infectas, es decir, puedes infectar los 2 o 3 primeros días antes del inicio de los síntomas, que ese es el problema. Son los 2 o 3 primeros días cuando no tienes síntomas, pues tú vas haciendo marcha. O antes estaba haciendo marcha. Y los 8 días después. Entonces venía el papa que le había pasado el coronavirus, le había pasado hace un mes, tenía la serología positiva, pero en el trabajo le hicieron la PCR. Entonces lo que determinaron es si todavía en la fosa nasal le quedaban restos de coronavirus o no. En este caso fue positivo y hasta que la PCR del coronavirus no le salga negativo, pues tendrá que estar en casa. Pero el periodo de mayor contagio, de mayor probabilidad de contagio son los 2 o 3 primeros días y hasta los 8 o 10 días de después. Muy bien. Nos están haciendo muchas preguntas y todavía tenemos muchas de las que nos han ido enviando. No os preocupéis que si alguna se queda por resolver, la contestaremos por mensaje directo o haremos otro directo, pero que no os preocupéis que trataremos de dar respuesta a todo. La siguiente pregunta era un poco respecto a la vacuna. ¿Qué se sabe? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuándo tendremos vacuna? ¿Cuándo? No lo sé. Ahora hay 102 estudios que están, según dice la OMS, que están directamente relacionados para producir una vacuna. Pero en estos casos se intenta acelerar lo máximo posible, pero si una fase de la vacuna es ponérsela a un animal y ver cómo responde, esa fase no se puede acortar porque son unos tiempos que están establecidos y que el animal tendrá que crear anticuerpos. Se estima entre 12 y 18 meses. Vale. Sí, pero el problema de esto, es decir, el problema es, vale, no tenemos vacuna. ¿Qué va a pasar? Yo sí que quiero transmitir que el coronavirus, hasta que haya una vacuna, si ahora solo nos estamos infectados un 5 o 10% de los españoles, el coronavirus, no de una manera tan aguda, pero progresivamente nos va a ir contagiando hasta que realmente haya una vacuna eficaz. Entonces tendremos que lidiar con esas medidas de distanciamiento, etcétera, 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 hasta que llegue la vacuna, que como pronto dicen que un año. Bueno, pues habrá que acostumbrarse a la situación. Respecto a las vacunas, nos preguntan también un caso concreto de una niña que tenía que ponerse las vacunas de la alergia en marzo y la llamaron desde el centro de salud que lo anulaban. ¿Cuándo se prevé que podrán volverse a poner estas vacunas? Lo más importante ahí es que contacte con el centro de salud, porque depende del centro de salud, hay algunos que ya lo están poniendo. La SEICAP, que es la Sociedad Española de Infectología, de Inmunología, perdón, en atención primaria, tiene un protocolo donde te dice que en función de las semanas que ha pasado sin ponerte la vacuna de la alergia, te tienen que poner o el 80%, o el 60%, o el 40%, para que después sea progresivo. Pero eso está muy estipulado y lo más importante es que llame al centro de salud para que le diga cuando están iniciando, porque ya hay muchos centros de salud que ya empiezan a vacunar de la alergia. Perfecto. Y ahora una pregunta estrella, que es que ya entramos en fase 1, en nada, ¿y qué vamos a hacer? Es decir, vamos a poder ir a ver a las familias, pero ¿cómo nos tenemos que comportar? ¿Realmente los niños pueden abrazar a los abuelos? Sí, si los abuelos llevan mascarilla. ¿Qué protocolo seguimos? ¿Nos quedamos a comer o hacemos solo una visita de cortesía? ¿Cómo gestionamos esta nueva fase? Bueno, yo os voy a dar recomendaciones de gestionar este tipo de fases. Sabréis vosotros más en Spy familiares que yo, pero bueno, a ver, en la fase 1, y vuelvo a la pregunta a la respuesta de antes, el coronavirus está aquí, que sea la fase 1 y que podamos ir a visitar a nuestros padres, a los abuelos de los niños, no quiere decir que no pase absolutamente nada. ¿Qué nos dice la fase, cuando pasamos a la fase 1? Oiga, usted puede ir a visitar a los abuelos, los niños pueden ir a visitar a los abuelos, pero deben de mantener la distancia de seguridad
y un lavado de manos frecuentes. Los niños con mayor riesgo son, ¿cómo le explicas tú a un niño menor de 3 o 4 años que sí, que vas a ir a ver al abuelito, pero que no te acerques? Claro. Entonces, eso es difícil. Mm. Dicen que en caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad, deben llevar mascarilla. Ya hemos dicho que los niños por debajo de 3 años no tienen que llevar mascarilla, o sea que los que tendrían que llevar mascarilla son los abuelos. Los abuelos. Entonces ahí es donde tiene que imperar la pediatría con sentido común, al final. Hemos sido capaces y hemos hecho un buen confinamiento. Estamos tranquilos y sabemos que nuestros hijos no tienen el COVID porque hemos hecho un confinamiento como toca y hemos hecho los paseos como toca y hemos mantenido la distancia de seguridad. En esos casos sería más seguro el hecho de ir a casa de los abuelos y que ellos llevaran mascarilla. Estamos en zonas más masificadas donde hay mayor riesgo de COVID. Al final, digamos que dan unas recomendaciones, pero la responsabilidad es nuestra y es un poco que somos nosotros los que tenemos que... Cada familia es la que tiene que decir dónde está la barrera y no es fácil. Pero, claro, si hemos sido muy estrictos y no hay absolutamente ningún síntoma, pues en esos casos podríamos ser un poco más laxos. También depende de la edad de nuestros abuelos. Habrán ancianos que pueden tener 80, 90 años y habrán ancianos que tengan 60 o 61. Pero eso ya es más un poco a criterio individual y desde luego desde Sanidad y el Gobierno en ese aspecto no se mojan. Claro, es que en un aspecto tan complicado, ¿no? Es lo que tú dices, sentido común y intentar hacerlo lo mejor posible. Nos escuchan también algunas madres que dan pecho y nos preguntan si el COVID se puede transmitir a través de la lactancia. En estos casos, el SENEO, SENEO, la Sociedad Española de Neonatología, sí que da unas recomendaciones claras y hasta la fecha no hay evidencia de que el pecho, o sea, que por el pecho se pueda transmitir el coronavirus. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Generalmente en los hospitales, cuando ingresan, se está haciendo la PCR de COVID a la madre, pues para asegurarnos de que si la madre, aunque no tenga síntomas o tenga pocos síntomas, cuando nazca el recién nacido, pues no se lo contagie. Entonces, en caso de que tenga algún síntoma de tipo respiratorio, lo que tiene que utilizar la madre, lo mismo. O nos aconseja la Sociedad Española de Neonatología que lavado de manos muy frecuente. Aquí lo que deberíamos hacer todos es como si tuviéramos un TOC y cada vez que haces algo, te lavas las manos. Que te vuelves a lavar las manos. Es lo que intento hacer yo en el hospital para ser más estricto. Uh-huh. Entonces, si tienes síntomas, te pones la mascarilla, lavado de manos frecuentes y si le da pecho, te limpias la zona del pezón con solución hidroalcohólica. Entonces, o jabón, o quizás jabón mejor. En ese momento le das pecho y después, si sigues teniendo síntomas, tienes que ir a tu médico de familia para que te haga una PCR de COVID y cuando dejas de darle pecho, recomiendan que la cuna esté a una distancia de 2 metros. Uh-huh. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo y sí que me gustaría que hablásemos un poquito de la pregunta de qué opinas sobre la vuelta al cole en septiembre, ¿no? Que no sé si podemos aventurarnos porque, claro, esta enfermedad pues cada día nos da una sorpresa y nos provoca mucha incertidumbre. Entonces, no sé si ahora podemos hablar de la vuelta al cole en septiembre, pero ¿qué nos dirías tú? Bueno, bueno, para empezar, que si la vuelta en cole es septiembre, pero ya algo soy allí de que si a finales de mayo podían volver al cole. Os leo, es que había ayer revisándome, os leo lo que dice la OMS de cómo se propaga el coronavirus. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Ya me explicarás, esto para los adultos, ya me explicarás a los niños de menos de 5 años. Es imposible. Hablar ahora es difícil, claro. Pero los pediatras, ¿no? Y la AEP, la Asociación Española de Pediatría, lo que viene a decirte es que es un documento que sacaron hace un par de días. Directamente te dicen que los menores de 3 años, hasta que no haya un control total de la epidemia, que no vayan a la guardería. Y entonces instan al gobierno a que alargue el permiso de paternidad y maternidad hasta el año de vida. Ojalá. 2, que si eso no puede ser, pues que dé unas ayudas para que se contrate un cuidador y que venga a casa y te cuide al niño.
Entonces, está bien instar a eso, pero es que eso es un poco utópico. No, utópico, ojalá sea verdad, ¿eh? Ojalá sea verdad y habríamos avanzado mucho. Pero es difícil. Entonces, por debajo de los 3 años te dice que nada, que no abra si no son con o sea, que no se abra. Que eh, en caso de que no se puedan dar esas condiciones, que un niño, perdón, 5 niños por cada profesor, con un lavado de manos, con lavado de manos y que el patio, el comedor y las cosas comunes se hagan de 5 en 5. Entonces, claro, la pregunta ¿estamos ¿Es preparados? Es posible? decir, ¿los colegios están preparados para hacer eso? Claro. Porque las recomendaciones son esas, pero después tendrás que tener una infraestructura que te permita hacerlo. Entonces surgen muchas dudas. Desde luego, en septiembre el coronavirus seguirá aquí, eso seguro. Que con estos documentos seamos capaces de intentar adelantar un poco o adelantarnos un poco a septiembre, pues eso sería lo ideal, pero eso ya es tema que a mí no me concierne y esas cosas de políticos, pero ojalá. Ojalá, sí. Bueno, ya nos quedan un par de minutitos y teníamos como última pregunta si nos podrías un poco resolver algunos de los bulos que corren por internet, porque claro, ahora con esta pandemia yo creo que hemos tenido más información y más desinformación que nunca. Entonces, alguno que a ti te parezca muy llamativo. Bueno, bulos hay muchísimos. A uno a lo mejor ahora que se me viene a la cabeza es eh, que las mascarillas daban hipoxia. La hipoxia es que nos falta oxígeno. A cualquier persona que le falta oxígeno es como uno que se está ahogando. O sea, lucha por salir del agua y empezar a respirar. ¿Cómo van a dar las mascarillas hipoxia? O sea, falta de oxígeno en el cerebro. Los cirujanos que están operando, que han utilizado estas mascarillas toda la vida, estarían todos... ¿Qué decir? No tiene ningún sentido. Oí también que si el coronavirus hay que echar lejía en el alcantarillado porque se acumulan aguas residuales y patatín y patatán, nada que ver. Y no hay ninguna recomendación al respecto. Y no sé si había alguna más. Sí, bueno, sí, también hablaban de que si el coronavirus se pegaba al asfalto y las ruedas del coche y demás. Nada, fuera, todo bulos. Es verdad Bueno, que en pues estos tiempos eso también tranquiliza, ¿no? Porque que hay algunas cosas que sean mentira y que podamos desechar, pues también es tranquilizador. sí, el pudiera concretar o dar un par de conclusiones, me volvería a ser igual de pesado y recalcaría, lávate las manos con frecuencia como si estuviese un poco loco, mantén la distancia de seguridad y si haces eso a rajatabla, probablemente estés muy, muy cubierto. Pues muchísimas gracias por estas conclusiones, muchísimas gracias por haber aceptado hacer esta charla con nosotros. Yo confío que haya muchas más y que podamos responder a todo lo que nos estáis mandando, que algunas preguntas a lo mejor no han quedado respondidas. Pero bueno, eso, confiamos que os haya servido y sobre todo que os sintáis más seguros, ¿no? Y siempre acompañados en este mundo que es la crianza y la educación y que cualquier cosa que necesitéis, pues ahí estamos. Sí, yo antes de concluir quería pediros disculpas, a todos los que os habéis conectado. Era el primero, el tema de la conexión ha fallado un poco y eso siempre pues hace que sea un poquito más pesada la charla, pero bueno, por ahí supongo que tenéis mi correo. Cualquier duda que no haya aclarado o que no haya quedado suficientemente clara, podéis escribirme un correo, lo podemos comentar sin problemas y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos los que nos están diciendo que ha sido muy interesante y gracias a vosotros, gracias a todos los que habéis estado ahí conectados, que ha sido un placer. Vamos a ver si podemos guardar la charla y compartirla para que la pueda ver más gente. Y lo dicho, muchísimas gracias, doctor. A vosotros. Hasta luego, gracias.